Lucifer, el querubín que se rebeló contra Dios. ¿Qué significa Lucifer? ¿A quién hace referencia? ¿Y cuál es la historia detrás de este personaje? En cuanto al nombre Lucifer, proviene del latín lux, que significa luz, y fero, llevar. O sea, Lucifer es aquel que trae la luz, el portador de la luz. Y apareció por primera vez en los textos cristianos en la Vulgata latina de San Jerónimo del siglo V, cuando él, en su traducción de los textos antiguos del griego y del hebreo, hace una traducción al latín donde por primera vez utiliza la palabra Lucifer para hacer referencia al lucero. Y en cuanto a esto, se cita claramente este pasaje que viene del texto de Isaías capítulo 14 versículos 12 al 14, y en la tradición cristiana luego se aplica esta referencia a Satanás. En cuanto a la figura de Lucifer, les decía que se remonta a tiempos más antiguos, muchísimo antes que el cristianismo. Habría que trasladarse a la antigua Roma y a la antigua Grecia, donde en ambos casos se hacía referencia a Lucifer o el lucero del alba como aquella deidad, uno de los dioses antiguos, haciendo referencia también al planeta Venus. Y en cuanto a esto, se dice además, según la antigua creencia de los griegos, que este Lucifer se consideraba hijo de Aurora, y además se hace mención en diferentes textos poéticos como las obras de Catullus y de otros grandes del pensamiento, en este caso romano. Y más atrás lo encontramos también que los astrólogos que se dedicaban al estudio de las estrellas en el mundo griego, ya les decía, lo asociaban a Lucifer como esta estrella de la mañana. En el mundo judeocristiano, en el mundo del cristianismo, les contaba que cuando Jerónimo hace su traducción del texto bíblico, pues poco a poco se fue asociando a la figura de Lucifer con la figura del Satán, porque además diferentes citas y pasajes bíblicos que los cristianos vieron o interpretaron como alusiones al diablo. Y vamos a citar directamente para que tengamos en mente a qué se refiere. Isaías 14, 12 al 14, que dice: como has caído del cielo, lucero, hijo de la aurora, has sido abatido a la tierra, dominador de naciones. Tú decías en tu corazón: escalaré los cielos, elevaré mi trono por encima de las estrellas de Dios. Me sentaré en el monte de la divina asamblea, en el confín del septentrión, escalaré las cimas de las nubes, seré semejante al Altísimo. Por tanto, en la tradición de la religión cristiana se comenzó a asociar al Satán como aquel que se rebeló contra el Creador por soberbia, por orgullo, se rebeló contra la divinidad. Incluso hay otro pasaje del libro del profeta Ezequiel, capítulo 28, donde también se hace una interpretación de ese querubín que se decía que era muy hermoso, era una obra maestra, lleno de sabiduría, de belleza, que estaba en el jardín del Edén. Pero se dice que este querubín protector de alas desplegadas, pues decidió por orgullo, se corrompe y entonces se rebela contra el Creador. Esta es la manera en que se ha interpretado estos pasajes de la Biblia hebrea por el mundo cristiano, y les decía que lo han aplicado a el Satán dentro del mundo cristiano. No así en el mundo judío,